Buenos días, bienvenidos nuevamente al curso cristiano Construyendo Hogares Felices. Y esta es el- la lección 2, ¿verdad? Del cual estoy agradecido porque tienen el interés de poder tener este curso. Vamos a iniciar, ¿verdad? Con, con esta guía. Y hoy se titula la lección 2, Guía ideal para la vida familiar. De igual manera, quiero comentarles de manera de introducción. En nuestro tiempo, queridos hermanos, querida familia, es cada vez más compleja, ¿verdad? Más complejo que haya hogares fuertes. La mayoría de nuestros hogares son vulnerables. ¿Por qué? Porque están trastocados los valores que sustentan, ¿verdad? A una familia. Están siendo sustituidos por otros pensamientos que de acuerdo a las estadísticas, ¿verdad? Que cada consejero familiar ha dado, pues ha creado un cuadro de inestabilidad que multiplica las separaciones y los divorcios. Evidentemente necesitamos principios estables y eficaces. Frente a esta realidad, hay un número cada vez mayor que, como el padre de Sansón, ¿verdad?, clama. Quiero comentarles, ¿verdad? Esto se encuentra en el libro de Jueces 13:8. Aquí mismo lo encontramos. Y él dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer. Recuerden que ellos iban a educar, ¿verdad?, a Sansón, el cual le había dado una misión muy interesante. Por lo tanto, para ellos era importante saber cómo educarle. Bien, nuestra guía familiar ideal. ¿Qué es nuestra guía ideal familiar? Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios, la Santa Biblia, pues declara varias cosas. Y aquí podemos encontrar que declara que Dios es el creador, que todo lo hizo bueno y en gran manera, que creó al hombre y decidió darle una ayuda idónea. Y por eso tenemos nuestras esposas. Por lo tanto, el éxito de la familia comienza con la aceptación de Dios y su santa palabra. Y esto es interesante, ¿verdad? Y es muy importante que lo comprendamos, porque a partir de ello sabremos que la palabra de Dios es la que nos está enseñando este momento también. Y la primera pregunta, vamos de lleno. ¿Quién debería guiar permanentemente la vida de una familia cristiana? Repito, ¿quién debería guiar permanentemente la vida de una familia cristiana? Tenemos dos citas bíblicas, el Salmo, ¿verdad? El Salmo 127:1 y segunda de San Pedro 1:19. Ellas nos dicen a nosotros: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Y segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, con estas citas bíblicas que ustedes pueden corroborar, ¿verdad?, allí en sus hogares, ¿quién, quién es, quién debería guiar permanentemente la vida en una familia cristiana? Es claro decir, ¿verdad?, que es la palabra de Dios.
pero también, ¿verdad? Podemos ver que es Dios, ¿verdad? Jehová. O menciona diferente nombre, pero aquí menciona Jehová, que es Dios mismo, ¿verdad? Jehová y su palabra. Ellas deberían ser permanentemente nuestras guías. Ahora, ¿dónde encontraron los cristianos desde la antigüedad la orientación divina para educar adecuadamente a sus hijos? Porque aunque pensamos, ¿verdad?, que podemos solos y también a veces nos sentimos un poquito eh, también, ¿verdad?, como sin experiencia, porque así lo es, no hay escuelas, ¿verdad?, de padres. ¿Quién podría en aquel tiempo, dónde encontrar los cristianos educar a sus hijos? Segunda de Timoteo 3:15 nos dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde encontraron los cristianos desde la antigüedad la orientación divina para educar adecuadamente a sus hijos? En las sagradas escrituras. Nuevamente, ¿verdad? Corroboramos mediante esta guía y las citas bíblicas que son las sagradas escrituras nuestra guía. Las sagradas, ¿verdad? Escrituras. Solamente si seguimos los consejos de Dios, podemos encontrar, ¿verdad? Consuelo, podemos encontrar la respuesta. Ahora, ¿qué efectos, verdad, puede tener para nosotros eh, las Sagradas Escrituras en el hogar? Tenemos una pregunta de sí o no. ¿Sería bueno implantar el hábito de leer la Sagrada Escritura en el hogar? ¿Sí o no? Es indudable, ¿verdad? Que si tenemos el hábito de leer las Sagradas Escrituras en nuestro hogar, podremos nosotros encontrar hábitos buenos y darle esos hábitos a nuestros hijos. Y vamos a seguir leyéndolo. Segunda reflexión nos dice, ¿ayudaría a sus hijos leer la Biblia? Y esto, pues, solamente la podemos contestar por experiencia, ¿verdad? Como son nuestros hijos, en especial los cristianos. Necesitan mucha atención, pero especialmente necesitamos no descuidarlos en la palabra de Dios. Porque si en Él creemos que nos cambia, Él también debemos de creer que va a moldear a nuestros hijos. Pregunta número 3. ¿Qué efectos beneficiosos o benéficos produce la Santa Biblia tanto en jóvenes como en los demás miembros de la familia? Fíjense bien la pregunta. Efectos benéficos, ¿verdad? ¿Qué efectos ha producido en nosotros si es que practicamos ya la lectura de la palabra de Dios y ahora qué puede producir a nuestros hijos? El libro de Salmos nos dice, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Con mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Veamos, ¿qué efectos benéficos produce la Santa Biblia? Interesante ver cómo es que el joven puede ser guiado en el camino del bien, ¿verdad? Puede ser guiado para no desviarse de los mandamientos de Dios y puede ser guiado para no pecar contra Jehová, contra Dios, ¿verdad? Entonces, la respuesta que tenemos, ¿verdad?, hacia esta pregunta es
ser guiado, ¿verdad? Para hacer el bien. Y puedo poner yo, ¿verdad? Como paréntesis, para obedecer. Obedecer la palabra de nuestro Dios, obedecer su ley, ¿verdad? Su ley. Es necesario comprender eso. Ahora, la siguiente pregunta, queridos hermanos, querida familia. ¿Por qué las Sagradas Escrituras ejercen un poder regenerador sobre los hijos y la familia en general? Si está mencionando la pregunta regenerador, quiere decir que ha sido, ¿verdad?, destruido. Pero las Sagradas Escrituras tienen poder. Y estas dos citas que vamos a leer, pongámosle mucha atención, ¿verdad? Porque nos va a ayudar. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, inspirada por Él, ¿verdad?, es útil, nos enseña, nos corrige. Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Entonces, ¿por qué las Sagradas Escrituras ejercen un poder regenerador? La cita bíblica es clara, porque es palabra, ¿verdad? Palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es palabra eterna, ¿verdad? Eterna. Y sobre ello nos tenemos nosotros que llevar. Tenemos confianza en Dios, tengamos confianza en su palabra. Ahora, ¿cómo comprender las partes más difíciles de las Sagradas Escrituras? Porque podemos decir, no todo es claro. La pregunta número 5 es parte de este tema. ¿Cuál es el requisito fundamental para entender las revelaciones bíblicas? ¿Cuál es el requisito fundamental? Aquí la cita bíblica se encuentra en Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si lo halló por mi propia cuenta. ¿Cuál es el requisito fundamental entonces para entender las revelaciones bíblicas? Hacer, si se dan cuenta, es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios. No puedo buscar mis propias interpretaciones. No puedo leer la Biblia como cualquier otro libro, porque la Biblia es palabra de Dios, palabra importante, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer un paréntesis y nos dice, hoy los grandes cambios de pensamiento y normas son comunes. Sin embargo, la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Eso dice Isaías 48. Porque la Biblia tiene
un saludable poder transformador. Romanos 1:16. Ahora el apóstol Pedro indica que fue escrita por santos, hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Y que ella es su propio intérprete. Segunda de Pedro 1:20-21. Con esto en mente, queridos hermanos, continuamos con la pregunta número 6. Y ella nos dice, ¿por qué el hombre natural no puede entender? La palabra discernimiento es entendimiento también, ¿verdad? No discierne las cosas del Espíritu. ¿Por qué nosotros, hombres naturales, no entendemos las cosas del Espíritu? Primera de Corintios, ¿verdad? 2:14 y Romanos 8:5 nos lo dicen, nos lo aclaran. Corintios dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Romanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, ¿por qué el hombre natural no discierne las cosas del Espíritu? ¿Verdad? Porque las cosas del Espíritu son espirituales, ¿verdad? Porque el hombre natural es carnal y las cosas del Espíritu espirituales. ¿Por qué? Vamos a poner porque las cosas del Espíritu, son espirituales. Una de las características de Dios, ¿verdad? Dios es espiritual. No lo podemos ver así nada más. Él es espíritu. Pero no por eso significa que no exista. Él está. ¿Quién es el que comprende las cosas de Dios? Pregunta número 7. Entonces, ¿quién es el que comprende las cosas de Dios? Ahora, Primera de Corintios 2:10-11 nos dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. Nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, el Señor puede hacer el milagro de que nosotros entendamos, a pesar de que somos carne natural, ¿verdad? Hombres naturales, prestarnos a ese Espíritu. Ahora, el que discierne las cosas de Dios es el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo. Él es el que discierne las cosas de Dios. Y algo muy, muy bueno, ¿verdad? Que nos dice ahí, el que nos hace entender. Y la pregunta 8 habla sobre eso, ¿verdad? Y vamos a abordarlo completamente. Dice, ¿quién sería enviado por Jesús como el infalible maestro con sabiduría y poder para ayudarnos a entender las sagradas escrituras? Jesús no nos quiere dejar así nada más, ¿verdad? Él quiere que sepamos, que entendamos. Entonces, Él enviará al infalible. ¿Quién es ese infalible? Las citas bíblicas que tenemos acá nos lo explicarán, ¿verdad? San Juan 14:26, San Lucas 24:45. Nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces les abrió el entendimiento, dice Lucas, para que comprendiesen las escrituras. ¿Quién es el enviado de Dios entonces? Pero que viene en el nombre de Dios. Nuevamente, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el enviado de Dios. Y hoy comprendemos que está entre nosotros, ¿verdad? Antes de iniciar este estudio de grabación, pues tuve mi oración para que Él nuevamente nos recordara, o recordara, ¿verdad? Y tocar a cada uno de ustedes para entender esta lección. Pregunta número 9. ¿Qué aclaraciones bíblicas revela que debemos respetar todas las enseñanzas bíblicas sin alterarlas o modificarlas? Proverbios 35 y 6 e Isaías 48 nos lo explican, ¿verdad? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda o seas hallado mentiroso. Isaías nos dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, lo que nos revela, ¿verdad? La palabra de Dios es de que su palabra no se cambia, no cambia y permanece para los siglos de los siglos. Entonces, anotamos, ¿verdad? La palabra de Dios no cambia y permanece. O al revés, ¿verdad? Permanece para siempre y no cambia. No cambia a través de los tiempos. Hoy por hoy, ¿verdad? Muchos de los problemas que se tienen es de que se cree que la modernidad es lo mejor. Se cree que vivir en modernidad es de lo mejor, pero muchas de esas cosas son las que ha hecho daño a la familia. Y queridos hermanos, finalizamos, ¿verdad? Entendiendo que la palabra de Dios tiene una promesa para ti, tiene una promesa para tu familia. Por eso dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y este es el momento de tu decisión, ¿verdad? Decide, decide hoy, tú con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, decidan que por la gracia de Dios, ¿verdad? Haré de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras el centro de mi vida y de mi hogar. Tiene que ser así. Si necesitas felicidad, si necesitas consuelo, si necesitas esa guía, tienes que invitar a Cristo, invitar a su Espíritu para que te haga entender y tomar su palabra para que Él te guíe. Que Dios te bendiga, querido hermano, y nos vemos primeramente, Dios, en la siguiente lección. Dios te bendiga.